Pater, fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema del día de hoy, hermanos, capítulo 10 del Evangelio de San Juan, versículos del 27 al 30, se nos habla de el buen pastor. Cristo es el buen pastor, y precisamente hoy la iglesia celebra la fiesta y la solemnidad del buen pastor. Y en esta fiesta y solemnidad entran todos nuestros pastores, especialmente en este tiempo de nuestra iglesia especialísimo, en el que estamos recibiendo con los brazos abiertos a nuestro sumo pontífice, su santidad el Papa León XIV. Estamos nosotros felices de ya haber recibido de parte del cielo a nuestro pastor, el Papa León XIV. La iglesia, después de la muerte del Papa Francisco, el lunes de la primera semana de Pascua, estuvo un tiempo sin pastor, y el 8 de mayo hemos recibido la gracia de recibir del cielo al vicario de Cristo, al sucesor de San Pedro, y por tanto al pastor de la iglesia entera. Y hoy el Evangelio, Jesús nos dice: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida. Hermanos, una de las características de las ovejas es que son seres en su mayoría dóciles y obedientes, y es una de las cosas que el Señor nos pide ser: la docilidad y la obediencia, que está unida o están unidas a la humildad. Se podría decir entonces que una oveja, aunque entre los animales no se da la realidad de virtudes y vicios y demás, se podría decir que las ovejas son animales humildes. Humildes porque son obedientes y dóciles al pastor, porque no van rebelándose orgullosa y soberbiamente al pastor, sino que simplemente están allí, sometidas amablemente y amorosamente al pastor, porque las ovejas tienden a ser seres agradecidos con aquellos con los que han vivido una experiencia memorable para ellos. Y de aquí que se diga que las ovejas tienen buena memoria para recordar rostros de personas con las que han tenido experiencias gratas y para recordar caminos realizados. Ser ovejas, en este sentido del Evangelio, nos lleva a pensar y a reconocer que nosotros debemos primero ser humildes, obedientes y dóciles a la voz del Maestro. El Maestro todo el tiempo nos está llamando, el pastor todo el tiempo nos está conduciendo hacia Él. Y si nosotros tenemos la gracia del cielo, porque también es gracia, de la humildad, y así someternos en humildad y docilidad completa, renunciando a nosotros mismos como nos pide el Señor, para estar a los pies del Maestro, a los pies del pastor, y seguir el cayado del pastor hacia donde nos guíe, porque definitivamente hacia donde nos guía el buen pastor es hacia la vida, que es Él mismo, y la vida eterna en el corazón del Padre. Por lo tanto, hermanos, este caminar que estamos haciendo como cristianos es un caminar ovejil, es un caminar de ovejas, de ser cada día más sumisos a la voz del pastor. Y las ovejas entonces tienen memoria, tienen buena memoria para recordar rostros, para recordar caminos realizados y también para recordar sonidos, especialmente la voz del pastor. Las ovejas reconocen la voz de su pastor
Por eso las ovejas, ante el llamado de otra persona que no sea aquel que siempre le ha llamado, no responden, porque las ovejas solamente responden a la voz del pastor, porque en su memoria queda codificado el sonido de la voz del pastor, que siempre les ha guiado hacia buenos pastos, les ha dado agua, les ha cuidado y por lo tanto, como ya les decía, ha creado en su memoria eventos memorables, valga la redundancia. Así que el llamado que el Señor hoy nos hace es a tener memoria espiritual para reconocer su rostro y su voz, porque el mundo hoy está bombardeándonos de rostros y voces que nos dicen que son Mesías, aunque no digan con palabras exactas que son el Mesías. El mundo nos está bombardeando con voces y rostros que nos están diciendo: sígueme, este es el camino verdadero, esta es la ruta verdadera, haz esto, haz lo otro, haz esta meditación, toma esta posición, lee este libro, porque este libro verdaderamente te va a dar vida y te va a dar luz y es la verdad, y en fin. El mundo está lleno de voces y rostros que confunden y que nos alejan de Dios. Pero verdaderamente cuando una oveja, cuando un cristiano tiene una relación de intimidad profunda con su pastor, nunca se dejará engañar, nunca dejará o prescindirá de la voz y del rostro verdadero del pastor. Por eso, hermanos, debemos sumergirnos en la lectura de la palabra de Dios, porque cuando leemos la palabra de Dios, conocemos la voz del pastor, no solamente en términos del lenguaje como el pastor se comunica, sino en términos también del sonido, porque cuando hay una realidad de intimidad profunda con el pastor, entonces, hermanos, empezamos a distinguir el sonido de la voz de Dios y el sonido de la voz del demonio, de Satanás y del mundo. Hermanos, el Señor nos está llamando hoy a seguir las huellas del buen pastor, porque aunque a veces parece que en el panorama el buen pastor se ha perdido, el pastor no se ausenta dejando a las ovejas en detrimento de sus propias vidas y salvación, sino que el pastor a veces parece que se ausenta, pero es porque está adelantándose al camino que nosotros, las ovejas, estamos haciendo para vislumbrar en el horizonte hacia dónde caminar mejor y luego volver hacia donde está su rebaño para guiarnos hacia ese lugar que Él ya ha visto que es mejor para cada uno de nosotros. Y por eso todo el caminar que nosotros estamos haciendo en la iglesia precisamente tiene que ver con ese pastor que va delante de nosotros, Dios, Cristo Jesús, que va delante de nosotros mirando los pastos, mirando prados, donde hay pastos verdes, donde hay manantiales donde podamos llegar, pero también donde está el peligro, el desierto, donde podemos morir de inanición por falta de comida, donde pueden estar los lobos y las fieras que amenazan al rebaño. Y el Señor nos conduce por ese camino y nos va a conducir y nos está conduciendo por ese camino que verdaderamente nos va a hacer bien al alma para la salvación. En este sentido, hermanos, todo lo que estamos viviendo en la iglesia en este momento habla de la realidad del buen pastor. Y lo que tú puedas vivir en tu parroquia, con tu pastor, con tu párroco, con el sacerdote que está allí en tu parroquia, tu obispo, y ahora con nuestro nuevo Papa, León XIV, es precisamente reflejo de lo que el Señor quiere que como ovejas vivamos. Una realidad de presencia divina a través de nuestros pastores. Y eso es lo que nosotros debemos resaltar y exaltar en nuestros pastores. Ahora bien, nuestros pastores no son Dios. Nuestros pastores son seres humanos que han recibido una tarea de Dios, una tarea de alta dignidad de parte de Dios. Y por tanto, aunque nuestros pastores representan al buen pastor, no quiere decir que estén exentos de errores, de fallas, que estén exentos de pecados, porque son seres humanos y como seres humanos están proclives al error, a la caída, son proclives a equivocarse, hermanos, y por eso nosotros como ovejas del rebaño debemos
tratar de comprender y ponernos en los zapatos. También habla de nuestra disposición en la misericordia, pero también en la fidelidad de comprender a nuestros pastores, a aquellos que Dios ha puesto en nuestro camino para que nos guíen hacia Él. Por eso no debemos estar juzgando, señalando. El único que puede juzgar y señalar es Dios, porque es el único juez. Nosotros simplemente debemos escuchar el juicio que Dios hace para orar, no para juzgar, sino para orar. Por eso, hermanos, la invitación en este día es, primero, oremos por nuestro pastor que se ha marchado, que ha sido, por decirlo así, relevado por Dios. Ya Dios lo necesitaba en su presencia y lo llamó a su presencia. Estoy hablando evidentemente del Papa Francisco y en él de todos esos obispos, también cardenales, sacerdotes, diáconos que han estado allí para guiarnos y que ya han partido a la casa del Padre. También oremos por nuestros pastores que están con nosotros ahora, nuestros sacerdotes, nuestros obispos de nuestras diócesis, los cardenales y por el Papa. Y no juzguemos, no nos dediquemos a juzgar. Hoy en redes sociales están ya pululando videos que están ya atacando al Papa León XIV por su vida cuando sacerdote, quizás cuando obispo, en Chiclayo, Perú, donde estuvo, en fin, por tantas cosas que no vale la pena entrar en esos juegos satánicos, porque son precisamente juegos satánicos, porque Dios no quiere eso. Y si Dios no quiere eso, entonces ¿quién quiere eso? El adversario de Dios, que es Satanás. Y entonces si usted entra en el juego que Satanás le plantea, entonces precisamente entra en el juego del lobo, que al final termina seduciendo a las ovejas con piel y camuflaje de oveja también, para llevarlo al infierno, es decir, a las fauces del lobo, donde la oveja se pierde y termina siendo devorada por el lobo y por las fieras, contra las cuales lucha precisamente el buen pastor. Hermanos, no señalemos a nuestros pastores, dejemos en manos de Dios el juicio. A Dios le pertenece el juicio, y el juicio que se merecen nuestros pastores es el juicio de Dios, no nuestro juicio. A nosotros, nuestra misión, a nosotros se nos ha encomendado la oración. Oremos por el párroco, por nuestros párrocos, oremos por nuestros obispos, oremos por nuestros cardenales, por los nuncios que están en nuestras arquidiócesis, en fin, oremos, hermanos, por el Papa. Que este sea un día para dar gracias a Dios por el Papa, por el don del pastoreo en la iglesia, por el don de los pastores y por la gracia de ser ovejas, hermanos, por la gracia de ser ovejas. Pidamos a Dios el don de la humildad para mirar a nuestros pastores como ovejas obedientes y dóciles, humildes, que reconocen la voz de su pastor, del gran pastor, en el pastor que Dios ha puesto como una responsabilidad humana que representa a Dios mismo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos regale el discernimiento para reconocer la voz de Dios en la voz del pastor. Pero también, hermanos, para reconocer la voz del mal, del enemigo, del que no es pastor, en medio también a veces hasta de nuestros propios pastores, no para juzgar, repito, no para juzgar, sino para orar. Es el tiempo de orar. Y la oración nos conduce a la justicia, a la paz, al amor y en estas virtudes a la unidad. Y termino con esto que nos afirma el Señor el día de hoy: yo y el Padre somos uno. Esto nos lo dice el Señor, que nos recuerda, hermanos, con propósito, no digo casualmente o no digo coincidencialmente, sino en propósito, porque, como siempre decimos, en Dios no hay casualidades, en Dios no hay azar, en Dios hay propósitos. Y como propósito de Dios, hoy, el primer domingo del pontificado de nuestro Papa León XIV, que tomó como lema unas palabras de San Agustín que dicen in illo uno unum, que significan en el único somos uno, se unen precisamente al versículo 30
del capítulo 10 de San Juan, donde Jesús dice: yo y el Padre somos uno, porque la voluntad de Dios, hermanos, la voluntad del pastor para sus ovejas es la unidad del rebaño. El pastor no quiere que el rebaño esté disperso por el mundo, sino precisamente el pastor lo que quiere es que sus ovejas estén unidas en una sola cabeza, que es el pastor, que es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en ese pastor que la Santísima Trinidad ha legado al mundo, que es el Santo Padre, el Papa, hoy León XIV. Qué bello, hermanos, cómo el lema del Santo Padre se une precisamente a la lectura del primer domingo de su pontificado. Yo y el Padre somos uno, nos dice Jesucristo, y el lema del Santo Padre es In illo uno unum. En el único somos uno, en Cristo, en Dios, el único. En el único Cristo todos somos uno, en Él y en nadie más, porque si intentamos buscar unidad de otras maneras vamos a encontrar división en el mal, pero si buscamos la unidad en aquel que verdaderamente nos hace uno con Él y el Padre, entonces allí encontraremos, hermanos, la realidad propia de la voluntad de Dios para con su iglesia, que todos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Luchemos, hermanos, cada día por ser más fieles a Dios, más fieles a Jesús a través del vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, el Papa León XIV. Amar al Papa no significa idolatrar al Papa y al papado, no. Amar al Papa significa decirle al Señor a través de nuestro pastor humano: amo a mi pastor divino. A través de la obediencia a mi pastor humano, obedezco la voz de mi pastor divino, porque toda autoridad viene de Dios y la autoridad que ha recibido León XIV le viene de Dios, y por lo tanto esa autoridad debe ser respetada, debe ser obedecida y debe ser amada, así como Dios lo espera que lo hagamos con Él. Pidamos la gracia de la humildad, la obediencia y la docilidad a nuestros pastores, y en ellos al pastor único que nos hace a todos uno, Cristo Jesús. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.